Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, otra emisión más de Dos Saviolas. Otra emisión más de Dos Saviolas. Y bueno, ya arrancamos de movida con un llamado de un recital que hubo el fin de semana. Así que vamos a hablar con uno de los que hubo varios el fin de semana. Pero ahora vamos a hablar de uno en especial. Así que ya estamos comunicados, Chochi. Bueno, directamente vamos al comunicado con Damián Calvo. Hola, Damián, ¿escuchás ahí? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bárbaro, Damián. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Bueno, el fin de semana fuiste a un recital, ¿no? Sí, el sábado. ¿El sábado? ¿A dónde? En la cancha de Vélez. En la cancha de Vélez, muy bien. Bueno, me imagino que System of a Down fuiste a ver. Sí. Conociéndote. Y bueno, comentame un poco, a ver el show, lo que te pareció, Dami. Tremendo, la verdad, una locura. Esperando 10 años que vuelva. El segundo recital de ellos, de los tres que llegan a estar tocando acá. El primero me lo perdí, por suerte pude ver el segundo, hace 10 años claramente, y bueno, y ahora este. 10 años. Verdad, 10 años atrás, ¿a dónde fuiste? Locura. ¿A dónde había tocado hace 10 años? ¿Te acordás dónde era? La primera 2 veces tocó en Jeva. Ah, en Jeva. Está bien, está Sí. bien. Y ahora llenaron el Vélez directamente. ¿Llenó Vélez? ¿Estaba llena la cancha? No, explotadísimo. Una Explotada. locura. Y bueno, valió la espera, ¿no, Dami? No, la verdad que sí. Cuando salió fue una locura ver que estaban las entradas lanzadas y no dudé de nada y tardamos nada con un amigo en comprar la entrada, por suerte. Está Lo bien. pudo lograr. Qué bueno, ¿que fuiste con la moto? No, viajando en un micro, por suerte. Tranqui. Ah, ¿fueron en el micro? Que ahí, Sí, después sí. los... Ya directamente era descansar todo el viaje para aprovechar a full el recital. Está Fuimos bien, al vos- campo directamente. Me imagino que vos los sábados laburás. Laburás No, y claro, por eso. terminás fusilado. Pero bueno, entonces estuvo bueno el show. Sí, yo vi algo, ¿viste? Lo que suben en YouTube. Y... No, una locura, no solamente acá, sino en todos los otros países que estuvieron tocando con la gira esta. Sí, Tocaban en Perú, en Chile antes de venir para acá y explotó tremendo los shows, muchísimo. qué bueno. La Qué verdad, bueno. unas ganas de que vuelvan otra vez, ya está. O de nuevo. Está bien. No, sí, olvídate. La verdad que le viene muy bien, la verdad, esta banda y la espera se hizo rodar bastante y valió la pena. ¿Sonó bien? ¿Sonó como suenan en los discos? No, tremendo, Sí. tremendo, todo sonó, pero Porque viste, el sonido de los discos es buenísimo. Innovó mucho esa banda cuando salió, la verdad que innovó en ese estilo de heavy metal. No sé cómo se llama el heavy que hacen ellos. Yo mucho no... No, es New Metal, de verdad que ellos New- también igual entraron por una parte más política, viste, ellos son armerios, todo, o sea, tuvieron un problema de ellos, viste, en su época, Ajá. y arrancó desde abajo, una banda que tocaba por firmas, todo, es una buena banda, es una banda que tiene su trayectoria. No, yo lo tenía CD de ellos. Me acuerdo, estaban producidos por Rick Rubin, que es un productor muy importante, el productor de Slayer y bueno, de varias bandas, ¿no? Beastie Boys, qué sé yo. Productor de Red Hot Chili Pepper, pero Claro. de Audioslave. Pero bueno, el sonido System of a Down, la verdad que era muy bueno. En esa época era buenísimo. Cuando salió era, claro, como decís vos, hace 10 años o más también, ¿no? Que salieron ellos. No. Sí, cumplió 20 algo de años, todavía uno de los temas icónicos de ellos. Ajá. Y ahora, ¿y los integrantes son los mismos o hubo? Son los 4 mismos. La formación original. La formación original vino. Sí, eso también es algo que vale por mucho más. Ajá. El cantante, todo bien, cantó re bien. Sí, no, la voz de él todavía intacta. La verdad que a diferencia de muchos cantantes del mismo estilo, Sí. que a veces quizás no le da tanto, pero no, la verdad, un lujo todo, sinceramente. Mirá vos, porque sí, también canta ese, New Metal. Claro, y de ese estilo, ¿qué otras bandas hay que te gusten a vos, por ejemplo? No, Limp Bizkit, Slipknot que tocó también el año pasado. Ajá. Así que ¿Y a ellos pudiste ir a ver alguno? Estuvieron viniendo. Limp Bizkit la rompió en Lollapalooza la última vez que vino, un Sí, ejemplo. lo vi en televisión. Lo vi en Flow. Tremendo fue.
Sí, sí. Muchas referencias, muchas cosas también ahí. Y después poner Slipknot vino para el No Fest el año pasado. Ajá. También, tremenda banda. Vinieron con bandas de afuera también ellos. ¿Viste? Sí. Slipknot son El mismo esos, ambiente pesado. eso tocan con máscara, ¿no? Esos de Slipknot. Exactamente, ellos tienen su traje, sus máscaras. Ajá. ¿Y vos de alguno de ellos tenés algún tatuaje? ¿Tenés tatuaje de todo? No, tatuaje de banda no tengo ninguno. Ajá. Lo mismo que recién para este recital de System, Sí. fue la primera vez que usé una remera con la referencia de una banda. Ajá. Que me la hizo un amigo especial, o sea, directamente en vez de ir a la gira, todo, no, me mandó a hacer una remera para la ocasión. Exclusivo. Y fue la primera vez, el primer recital que fui con una remera de una banda. Ah, mira vos, Damián. Bueno, porque tenés tatuajes por todos lados. No, obvio, eso sí. Sí, me acuerdo. No, sí, igual tengo muchos amigos que también tienen el fanatismo de tatuajes, de tener el rostro de los cantantes, las iniciales. Mi amigo con el que fui tiene tatuaje en honor a una de las canciones de System. Es como que... No, eso siempre está igual. No, porque yo me acuerdo, ponele vos, cuando te empezaste a tatuar, o sea, no era muy usual los tatuajes acá. Incluso, bueno, saliste en Clarín, ¿no? Una nota que hicieron al boliche ese que estaba ahí. Hubo un boliche donde se pasaba este estilo de new metal y todo también. Claro. El mismo ambiente de tatuaje, todo de la misma mano. Claro. Por eso me acuerdo ahí en Roxy, me parece que era ahí cerca del Congreso. Me acuerdo que hicieron una nota a Clarín y bueno, te pusieron a vos en la tapa, digamos, la foto de la nota del boliche ese, que también eran todos new metal los que iban ahí. Sí, yo laburaba ahí un par de cuadras. Cuando iba los sábados a laburar siempre los veía que estaban ahí, en la otra cuadra del Congreso. Y bueno, así que, ¿qué fuiste con un amigo? Sí, fui con un amigo, con uno de mis mejores amigos. Está bien, está bien. Y ahora seguís escuchando el mismo estilo de música, o sea, no cambiaste, digamos. No, el mismo estilo de música siempre, por suerte. Todo siempre new metal. Otros, ponerle Black Sabbath, ese tipo de bandas, no. Sí, yo sinceramente escucho de todo, lo que es pesado, todo, son medio queso a veces con los nombres de las canciones y las bandas. Ajá. Pero no, la verdad que varía un montonazo. No, te puedo escuchar de todo, de hardcore, te puedo escuchar hasta rock and roll viejo, porque la verdad que me gusta. Me gusta la música, me gusta el fanatismo de la gente con la música, cómo se apoya con las bandas, cómo la banda apoya a veces a los seguidores. Sí. Eso es lo que me gustó más que nada. Lo que esperaba de este recital era eso, es que la banda esté contenta con el público. No, y viste, el público argentino, viste cómo es muy demostrativo. Por eso mismo, vos imaginate que en otros recitales que tuvieron ellos, la banda esta que vino, SOAD, cuando tocó en Perú, estaban con bengalas. Acá en Argentina tenemos prohibidas las bengalas en cualquier lado. No se puede. Imagínate en medio de rondas de pogos de la puta madre, de miles de personas, con bengalas. En Chile, un chabón en el medio de una ronda se puso a lanzar fuego por la boca. Uf. Y decir, la puta madre, ahora Argentina como mierda compite. Claro, más bien. Pero la Argentina la compitió igual, y la explotó igual, y la agitó igual, y saltaron todos, y es como, quedé contento porque quizás no tenemos la oportunidad de meter un fuego, meter una bengala, porque tenemos prohibido. Está bien, y bueno. Todo tipo de recital acá. Imagínate que la gente igual, la agita igual, de miles de edades, o sea, tenías chiquitos, bebés, tenías gente adulta, muy adulta. Ajá, y sí. Y no les importó estar en el medio del campo, agitándola y escuchando y cagándose a golpes, y todo, el calor y todo. La verdad que no, valió la pena. No, un montonazo. Aparte, qué lindo, ¿no? Después vos, que laburás toda la semana, qué sé yo, tener ese escape, ¿eh? Sí, obvio. Por tremenda banda. Yo ya venía, yo apenas compré el trato y me avisando. Yo no voy a ir a trabajar. Sí. Yo el sábado a veces me lo tomo, avisé con tiempo, avisé un mes antes, avisé una semana antes. Claro. Y así como lo hice, en este día solamente para ir a verlos. Está bien. Y bueno, son gustos que te tenés que dar, Dami. Y es la idea que uno pueda disfrutar. Más ahora que se está dando, porque están empezando a venir esas bandas
que no se acercaban durante tantos años, Sí, y de golpe poder vivirla. Y hay gente que tuvo su primer recital y que el anterior 2 recitales no fueron, o gente que fue a los 3 recitales en total, no, muy y bien. Hay entonces gente, como que eso está bueno, de saber que podemos aprovechar eso ahora. sí. ¿Y ahora tenés alguno programado? No, ahora no, ahora estoy en pausa, venía Linkin Park, Ajá, Linkin Park. es una banda del año del orto, obviamente, también del mismo ambiente. Ese se murió, el cantante se murió, ¿no? De El ese. cantante se murió, Sí. ahora hay una chica que canta, la verdad que canta muy bien. Una chica No canta. estoy a favor con ella como integrante de la banda, Sí. porque quizás las voces que tenía Chester Sí, no es la misma, pero la verdad que canta muy bien la chica, la verdad que sí, cumple con lo que tiene que cumplir, está pero es bien. una banda que no iría a verla, sinceramente, hoy en día, al no estar el cantante este. Claro, claro, vos eras fanático del cantante original, digamos. Claro, Bueno. el resto son todos los de siempre, pero igual, viste, como que falta esa magia, Mm, viste, que quizás le daba a la banda este cantante. y bueno. Bueno, igual también lo que tiene que ahora hay muchos que vienen y tocan en día de semana. Por ejemplo, yo veo en el teatro o en Movistar. Tocan los Claro. días de semana, no hace falta que toquen un fin de semana, ¿viste? Claro, este justo se No, dio obvio. que era el fin de semana. Que por ahí vos que laburás esos días, se complica más pedir ese tipo de días. Un poco más accesible, el cagarte a golpe un poco y estar Está bien, adolorido con el día de Franco de por medio, así que está bien, está bien. No, y si no, programar como hiciste ahora, programar con tiempo. no, obvio, eso siempre. Bueno, Siempre que se lo pueda. bueno es eso, lo bueno que tenés un buen laburo y podés disfrutar estos shows. Y como si vos, ahora van a empezar a venir más bandas todavía. Por eso. Porque este fin de semana fue movidísimo a nivel de, o sea, bandas de todo tipo. O sea, no solamente de heavy metal, también que yo vino Simple Minds, una banda del 80, vino Beat, una banda que hace No, temas de... encima, sumale que ahora te das cuenta que los lugares donde tocan quedan chicos, Y quedan también, chicos. La gente, ¿me entendés? Necesita sí, ir, quiere, se siente la obligación de tener que ir, y no sí, solamente la gente nueva de ahora, sino la gente vieja, más y bien, las capacidades no dan. El recital este tuvo 3 días y en los 3 días se vendió, o sea, de venta tuvo 3 días nomás, se vendió todo, no se consiguió más nada. porque hicieron un solo, ¿no? Por ahí daba Un para solo hacer, recital. claro, un solo. Podían haber hecho otro día más y podían hecho, pero ellos no sabían quizás cómo iba a ser todo esto tampoco. No, yo no sé dónde habrá tocado en Chile. ¿Qué tocó en el Estadio Nacional? En Chile, no. Creo que sí, Sí, creo que sí, si no me equivoco. porque de los shows que hubo es el más grande que hubo el fin de semana. Y hace rato eso fue el No, fueron en fue muy grande. convocatoria el más grande. Yo me acuerdo, fui a ver a Iron Maiden a Vélez y más de Vélez no hizo Iron, creo. No hizo River, me parece. No, Maiden hizo River. Si no me Ah, equivoco. hizo River el último. El anterior, uno de los primeros fue en River. Ah, en River, sí. Pero El no, yo anterior creo que sí. en El Vélez. último creo que sí, ¿eh? Ah, el último fue en River. Está bien, está bien. No, pero como decís vos, también la gente ávida para ir. Y bueno, por suerte también la banda suena bien, suena potente. No, sí. ¿Eh? No, la verdad que no perdieron la chispa para nada, ¿eh? Y encima que vengan los integrantes originales, también eso es bueno. O sea, la banda se ve que se mantiene en gira, no es que hicieron la gira para venir ahora acá nada más. No, claro. A Latinoamérica. Ahora tocaban en Brasil, ahora les tocan Brasil, no sé si se Y acá. por eso cuando vienen, que tocan en Brasil y vienen a Santiago, vienen a Chile, es porque la banda está en acción, rodando y bueno, a Sí, full. mirá que hace años se venía esperando que bajen para este lado y no venían, ¿eh? No Ajá. venían. No, y ahora la economía, digamos, el dólar, si se quiere barato, Y Hace- puede ser eso. La hace que verdad que vengan. el tema de economía influye mucho. sí, También acá las productoras acá, cuando suelen traer bandas, a veces sí, no las traen para un lugar como corresponde, o Eso. con los teloneros que corresponde. exacto. Eh, Sí, el telonero se sí. tiraron mucho la bronca, ¿no? Mujer Cebra creo que fue. sí. Había 2 teloneros y algunos, sí, uno es la Año del Orto, Mujer Zebra, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Yo la verdad que entré muy al final como solamente exclusivamente para la banda. Para ver a la banda. Está bien, para está ver bien. la banda, sí.
Está bien, sí, Mujer Cebra nada que ver con el estilo de System of a Down. O sea, Y pasa como con el Lollapalooza. En Lollapalooza, cuando estuvo Limp Bizkit, también tenés muchas bandas de trap y de pop que no, quizás no van, pero bueno, se la ambientan. ese es Y un obviamente festival. Orlando es un variado. Es un festival ese. Por O eso, sea, eso es diferente a cuando es un recital. Cuando bien. pasó para No Fest también vinieron las Baby Metal, es una banda que yo no conocía, Sí. son bastante conocidos por fuera, son unas asiáticas, Ujú. y la verdad que estuvo muy bueno. Lástima que estuvieron al rayo del sol por horario, Sí. pero después son bandas que empecé a conocer ahora que están muy buenas. Y sí, porque están, o sea, son las que evolucionan el estilo, o sea, están evolucionando lo que es el heavy metal o en este caso el new metal, ¿no? Exactamente. Están haciendo No, la evolución. claro. ¿Eh? Y bueno, No, y aparte se empiezan a hacer más conocidos, empiezan a venir más. sí, O sea, está bueno eso, que puedan traer no solamente la misma banda original que hacer a ver, que traigan algo nuevo de afuera, algo que no suele venir, que los acompañe, porque motiva mucho más. ujú, Motiva a la gente que siempre quiso conocer, que tuvo la oportunidad de ver también esa otra banda, te da a entender que somos un país que tiene agite, que va a ver, que te va a bancar, entonces te dan ganas de volver. Eso es lo que yo digo. no, más bien, Y más eso bien. es lo que yo esperaba de esto. Digo, que no sea sí o sí. Bueno, quizás esta banda ahora se separa o sea. Ujú. Dios no quiera. No, no, Pero sabemos que el público argentino pide, quiere, ¿me entendés? Quizás la moneda no es lo mejor para ellos. no, La verdad ahora que- poner la firma que se llevaron una buena moneda. Por eso, pero digo, la verdad que el fanatismo del argentino, como siempre se habla, Mm. es mucho. No, no, y pide, cuando, y te demanda el fanatismo. claro, claro. Porque hubo problemas fuera de la cancha, con la policía hubo gente que se quiso colar y todo, como siempre. Dice obviamente. que hubo mala organización, sí, eso dijeron, que hubo mala organización. Qué Entonces, raro. pero es como pasa siempre con los shows, Ujú. la realidad. Porque también tienes mucha gente que sinceramente no pudo ingresar, que no la tenía, Sí. o que quisieron comprar por otro lado, porque me enteré de gente que no pudo ingresar porque les pagaron con la entrada. Mirá vos. Y hoy en día es muy difícil que te caigan con la entrada porque la compras y solamente la podés transferir, porque eso es todo por una aplicación, no Sí. tenés físico, no existe el cartón ya como antes. No, por eso, entrada física no Y hay. solamente la podés transferir una semana antes del recital. Por ende, yo si las quiero comprar, yo me compré 10 entradas, las puedo revender como si nada. No, una semana antes no se pueden revender tampoco. No, ya una semana antes las puedes transferir solamente las entradas. La tenés en una aplicación. Claro, Hoy o en sea día que... es todo online, es todo digital. Entonces como que no tenés el cartón físico que solías tener antes para ir a un recital. No, más bien. Eso es lo único, la renga lo hace eso ahora. Después no lo usa nadie eso. No, viste, como que ya no existe. No. No, por eso la renga al ser una productora independiente, por ahí es un gasto extra que tiene que hacer. Bueno, y no cobra servichar y todo eso. Hay gente que igual no se actualiza, hay bandas que quizás son más antiguas, ¿viste? Sí. Siguen manteniendo su perfil. Sí, pero pasa que, claro, viene de hace años. Pero esto, claro, tiene que venir una productora sí o sí, para venir de afuera. Más para llenar un estadio, ¿no? Para tocar en un estadio. Mirá vos. Aparte, digo, duró 3 días la venta, ni 3 días llegó la venta de entrada, entonces como que... No. Encima pasa también que tampoco tiene tanto... O sea, vos te enteraste porque vos seguís a la banda o seguís escuchando, qué sé yo, pero no es como antes que hacen publicidad en la radio, en la televisión. Claro. Te enterás de tipo boca a boca. O sea, te dice un amigo, che, loco, mirá que viene. El cartel de la calle, nomás. Claro. Por ahí eso, la publicidad, vos andás, ¿viste? Va yendo para el laburo, andás por Capital, andás por todo San Martín, por todos lados. Bueno. Pero mis compañeros de laburo, la verdad, la mayoría, el 95% de la gente, no saben ni a quién iba a ver. No saben qué banda y me toman de loquito porque hago poco. No, y es una banda... Imagínate lo apagado que está la publicidad, Uh-huh. que si no sos de ese tipo de ambiente, no te enterás. No, y yo la verdad sabía que venía, pero no sabía la fecha exacta. Bueno, me enteré porque mi amigo que fue a verlo, qué sé yo. Bueno, después compañeros míos también que son heavy metal, ¿viste? Subieron a Facebook, a Instagram, subieron que fueron al recital de System of a Down. Como a otros recitales, porque también hubo gente que fue a ver a Beat, otra gente fue a ver a Simple Mind. O sea, todos
viste, a veces te enterás cuando, por los contactos de Facebook e Instagram, que hubo un recital de tal banda, porque por ahí yo, ponele, por ahí no estoy tan activo ahora, pero no me fijo quién va a venir, quién no va a venir, viste, me entero cuando por ahí ya fue la gente. Cuando ya se vendió todo. Cuando se vendió todo, sí, pero bueno, pasa eso, ahora no necesitan tampoco mucha publicidad. Con las redes mismo de la banda o de los fanáticos, con la eso página oficial solamente. ya le alcanza. La página oficial, ¿viste? Claro, la página oficial y ya con eso le alcanza. Bueno, por algo tienen fanáticos, tienen todo. Yo no sabía tampoco que estaba en actividad, que estaba haciendo recitales, estaba haciendo shows. Y bueno, por lo menos el fanático pudo ir. Te sacaste las ganas, Dami. 10 años estuviste esperando. Olvídate, no, la verdad que fue automático. Entré al estadio, entré a llorar y dije, Está bien. Es real porque es así. Yo no soy tanto del fanatismo, sí. No soy muy a favor del fanatismo porque el argentino lleva a un extremo del fanatismo. Sí, más con la parte del deporte, digamos. Uh-huh. Pero después la verdad que, como te digo, nunca usé remeras de banda ni nada y escuché la misma banda hasta que me muera. Está bien. Y esta banda fue como, dije, no, listo. Lo preparé con tiempo. No, más bien. Me tomé un día como corresponde. Y descansé como más de 24 horas de sueño como para decir, listo, hoy es muy tarde. De tantas tardes que van a ver, bueno, esta es muy tarde. No, más bien. Más bien. Y bueno, son gustos que te tenés que dar, Dami. Y no, bueno. obvio. Y las bandas... De poder dármelo, porque la verdad que fue. Y de acá, de la escena de acá, ¿te gusta alguna banda de ese estilo? De acá soy muy cerrado en los grupos, sí. Pero pues hay una banda que está sonando últimamente, que está de telonero en muchos lados, se llama Lulo. Ajá. Que hay unos chicos que son también de zona norte, más que nada. Ajá. Y están de telonero últimamente para este tipo de grupo de banda. Ah, mira. Estuvo para el Los Fest del año pasado, fin de año, que tocó Slipknot con la banda imagínate. Está hablando de gente afuera. Mirá. Que una forma, los chavales compartieron el escenario con ellos. A Slipknot no lo fuiste a ver, ¿no? A Slipknot no. No, sí, lo fui a ver. Ah, fuiste también. Fuiste también a Slipknot. Sí. No, está bien, o sea que cada... Me compré la entrada una semana antes del recital, imagínate. Mirá. Pero bueno. Hace poco estuvieron con My Sugar, una banda también ahí bastante pesada, estuvieron de teloneros ellos también, y es como que se está moviendo el ambiente, la verdad. Es un grupo que está saliendo mucho, está bancando bandas pesadas, entonces está bueno. Le están dando ese espacio a una banda de acá, como corresponde. Está bien. ¿Viste? Y que sí, la verdad sí acompaña al estilo. ¿Son jóvenes? ¿Son pibes jóvenes? Son pendejos. Sí. Los 30, Ah, mira vos. Así que la tuya. Sí, la verdad, es el famoso sueño de pibe. No, más bien. Y bueno. Porque son pibitos que se crearon con estas bandas. O sea, directamente chiquitos con estas bandas. Entonces, claro. No, yo me acuerdo, sí, te daba un sonido, o sea, también, Ricky Rabin, o sea, no le podés cerrar, pero bueno, por algo los grabó a ellos, por algo salieron grabando con él, ¿no? No sé si no es con el sello de él también, Def Jam, pero bueno. No, sí, por eso. Así que bueno, Dami, qué bueno que pudiste ir, y bueno, fíjate y si viene, estate atento a ver si viene alguna banda grosa este año, y bueno, ir. En el teatro tocan mucho, en el teatro. En el teatro tocan, sí, el laburo te corta mucho también, esa es la cagada. Pero bueno, la idea es poder disfrutar eso. Bueno, ¿viste? Hoy en día que uno está creciendo, que se hace cargo de sus gastos, todo, que dice, bueno, está bien. Porque no son bandas, ¿viste? Como uno diga, el padre siempre porque... No, por eso es otra locura. No, por eso, la familia ahora no puede mantener esas cosas. Eso lo tiene que laburar el pibe, y bueno, es así, pasa con todo, más ahora. Pero bueno, por lo menos tenés el laburo y te podés dar esos gustos que nadie te lo va a sacar, no te lo vas a olvidar nunca te lo vas a olvidar, Dami. Ya está vivido, así que olvidate. Bueno, eso seguro.
Bueno, Dami, bueno, la verdad que mil gracias, te agradezco. Y bueno, comentaste re bien el show. Dan No, ganas. la verdad que sí. Gracias Me por el parece que me espacio. perdí algo bueno. Me perdí algo bueno, la gente que está escuchando se perdió algo buenísimo. Y mira, si tiene oportunidad, lo va a empezar a escuchar ahora, se va a Sí. arrepentir quizás de no haber ido, Está bien. pero le da espacio a decir, che, la verdad está bueno esto y la verdad entiendo por qué la gente llena un estadio. Tiene la Por qué convocatoria tiene esa. esa locura. Ujú. Bueno, el mismo fanatismo que uno tiene un hincha de fútbol, bueno, Sí. de otro lado también se puede ver. No es un equipo de fútbol, pero no No. deja de ser un grupo de gente que hace algo que te gusta. Esa es la Bueno, realidad. bueno, Damián, gracias por la comunicación. Y bueno, te felicito No. y me alegro mucho, Dami. Dale, gracias. Te mando un Si beso. estamos en otro recital, estaríamos hablando entonces. Dale, y por ahí nos encontramos. Ojalá. Dale. Te Listo. mando un beso grande, Dami. Un beso. Dale, un abrazo. Dale, Hasta luego. abrazo. Chao, beso. Chao. Bueno, ahí está, Damián. Bueno, él es mi sobrino, ¿no? Damián. Es el hijo de mi cuñado. Y bueno, siempre fue fanático de ese tipo de bandas. Tatuaje por todo lado, pero hace, qué sé yo, 20 años, tatuado por todos lados. No se usaba tanto los tatuajes y bueno, siempre ahí en el Roxy de Congreso iban todos esos heavy metal a escuchar. Los fines de semana se armaba, yo pasaba y se armaba una movida linda era ahí en Capital. Y bueno, así que bueno, ahí ya pasamos con el show System of a Down, que fue el sábado en Vélez. Y bueno, yo el fin de semana, hoy arrancamos con Manal. Arrancamos con Manal porque es una banda que suena mucho, es el soundtrack, hay un par de canciones. Bueno, te voy a spoilear. Incluso Diga, Sinderam. cantada por el protagonista, ¿no? Ricardo Darín, o sea, Jugo de Tomate, canta Darín, sin la banda, sin nada, él cantando a capela, siendo el protagonista de la serie, que es el suceso, ya a esta altura del partido se podría decir que es un suceso mundial. Mínimo fue muy visto acá en Latinoamérica. Sí. El número 1 en todos lados estaba. Latinoamérica en todos lados, sí. Pero incluso número 1 en India, hoy vi. También, sí, e incluso por Europa, creo, también. Europa, España, Italia, Alemania. Claro. Bueno, el escritor de la historieta en la que está basada la serie, es de origen alemán. Westerher es de origen alemán. Y bueno, la serie prácticamente es un milagro audiovisual realizado acá en el país. La verdad que una producción notable. Se podría decir hollywoodense la producción. Pero, bueno, la producción, la serie es un milagro que se pudo realizar acá en el país por el talento de los artistas. Pero bueno, también el escritor de la historieta tiene una historia bastante trágica y se podría decir que es una historia de terror. Con la historia del escritor de Westerher también se podría hacer una película, y sería una de las películas más terroríficas. Remitiría a una película del Holocausto. Para mí remitiría a una película del Holocausto nazi,
después de una guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para que haya una tragedia similar, para buscar una tragedia similar de lo que le ocurrió al escritor de esta novela o historieta, hay que remitirse al Holocausto nazi, o si se quiere, no sé, a la Inquisición, a lo más horroroso de la historia de la humanidad, porque bueno, él integra, es uno más de los 30.000 desaparecidos del país, pero no solamente él desapareció, sino sus 4 hijas. Él tenía 4 hijas y las 4 hijas también fueron desaparecidas. Y los yernos también desaparecidos. Incluso 2 de las hijas, el otro día estaba leyendo una solicitada que sacó hijos, 2 de las hijas estaban embarazadas. O sea que también posiblemente pasen a formar el listado de los hijos, de los nietos, los nietos desaparecidos. O sea, una tragedia muy pocas veces vista en la historia de la humanidad, que a un escritor renombrado, pues no solamente era escritor, él también era editor, era el dueño de la editorial, que a un referente cultural de ese calibre lo hayan hecho desaparecer, y a las 4 hijas también desaparecer. Es algo que eso es el holocausto, el holocausto nazi, que hacía desaparecer familias enteras, el nazismo. Y bueno, eso ocurrió en un país, digamos, en el culo del mundo, acá. O sea, eso pasó acá cuando fue la dictadura militar, en el año 76. Cuando vino la dictadura, él pasó a integrar la lista de desaparecidos, y las hijas también, y los nietos. O sea, una cosa de locos, impensado. 4 hijas, el padre, las 4 hijas, los yernos también desaparecidos. Es para una película de terror. Esto para que lo agarre también Hollywood, y bueno, o mismo Netflix haga algo, porque no pudo haber ocurrido esa tragedia en este país. Nosotros tenemos muchos altibajos en la historia argentina, pero de la década del 70 para acá, una de las más terroríficas, del 70 hasta el 83, las más terroríficas. Después se puede hablar de desastres económicos, como fue desapareciendo de a poco en el país la clase media ilustrada. Pero esto, la verdad, que es una verdadera tragedia. Hacer eso con un referente cultural, con el escritor quizás de la historia o del relato más importante del siglo XX. Quizás la historia más importante del siglo XX que hubo acá en el país. Se puede hablar que en el siglo XIX fue el Martín Fierro, ¿no? El libro nacional, digamos, por excelencia, en el siglo XIX. Pero en el siglo XX, el relato más extraordinario, la historia más extraordinaria, la aventura más extraordinaria que se haya realizado es El Eternauta. En el momento que salió, en el año 1957, muy popular, y bueno, pasó la barrera del tiempo y nunca se pudo realizar una adaptación cinematográfica de tal obra.
recién ahora. Y bueno, es tal el poder de la historieta, del relato, que bueno, se pudo realizar recién ahora y tuvo un suceso mundial, como decía Chochi, en toda Latinoamérica y en todos los países, Creo que el único lugar donde por ahí tuvo una crítica es en el New York Times, porque creo que la sociedad norteamericana es completamente diferente a la nuestra. O sea, por ahí los gobiernos no, pero la sociedad en sí, la sociedad norteamericana, esa sociedad individualista, es donde por ahí se recibieron un par de críticas que tampoco, bueno, va a tapar el suceso que fue en todo el mundo. Muy merecido. Bueno, esta obra ya de por sí, El Eternauta, está traducido a todos los idiomas, ¿no? Hay en China, en Rusia, en Japón, en todos lados. Cuando salió la historieta fue suceso también. Fue suceso por la potencia de la obra. Y el autor, en este caso El Eternauta, es Oesterheld, que él es el escritor, el guionista, con Solano López. Solano López es el dibujante. Y bueno, él hizo la obra maestra. La obra maestra esa la hicieron entre los dos, Oesterheld y Solano López. Por ahí Solano López después no fue tan reputado como dibujante como fue el suceso de la obra, porque después incluso él hizo adaptaciones del Eternauta una vez muerto Oesterheld y no tuvieron el suceso que tuvo la original del año 57. Y bueno, esto salió por, la editorial era Frontera, que era una editorial que Oesterheld era el dueño. O sea, muy parecido, después se dio acá en el rock, ¿no? O sea, con Los Redondos, con La Renga, que ellos son los productores de su propio material. ¿Sí, Chochi? Acá hay algunos mensajes. La Negra Poli dice, vamos a Violes. Y dice, agradezco a esa profesora que me hizo leer El Eternauta, un antes y un después. Argentina sin nada que envidiarle a los de afuera. No, muy bien. Bueno, gracias, Guido. Bueno, sí, yo sé que ustedes la leyeron en la escuela, ahí en el San Vicente. El otro día comentaron, el domingo, estuvieron comentando que la leyeron. Y bueno, Guido comenta, hablando con Guido, después él es de la historieta, ¿no? Yo por ahí, como a mí me gusta ese tipo de cine de ciencia ficción, de aventura, a mí me gustó la obra también, la serie me encantó. Pero bueno, ahora estamos hablando de la parte, digamos, de la historieta, en el momento que salió. Oesterheld era el editor, el dueño de la editorial Frontera. Y bueno, tenía 2 revistas. La historieta fue, digamos que, así como hay jugadores excelentes de fútbol, bueno, en esa época la historieta argentina también era reputada mundialmente, justamente por Oesterheld, por los dibujantes, por Brescia, por ejemplo, que dibujó con él también. Después vamos a ver, Brescia dibujó, bueno, Oesterheld, muy prolífico, un editor muy prolífico, un escritor muy prolífico. Y por ejemplo, en el año 1970, él sacó la biografía en forma de historieta de... Chao, Tommy, suerte. Él sacó la biografía
de Evita Perón y Ernesto Che Guevara. Él editó la biografía de esos dos argentinos notables, históricos, personajes históricos. Esta historieta, estas biografías ilustradas, bueno, también el dibujante es Brescia, Solano López es con el Eternauta, pero bueno, esta es una edición muy chica, ¿no? Un libro que venía de consumo popular, digamos, pero bueno, acá se puede apreciar Brescia cómo pinta, cómo utiliza las sombras, cómo utiliza el negro en el cuadro, un verdadero artista de la historieta. Es uno de los dibujantes también más reconocidos a nivel mundial, el maestro Brescia, y bueno, esto del año 1970. Tengamos en cuenta que en el año 70 el peronismo estaba proscripto y estaba prohibido decir la palabra Perón en el año 1970. Y bueno, Westerger y Brescia, por algo también se tuvo que ir, sacaron esta biografía de Evita y el Che Guevara. Toda una declaración de principios de Westerger y Brescia. Bueno, es una historia de los dos, la biografía de los dos. Acá está con Perón, Evita, toda la vida de los dos, tanto del Che Guevara como de Evita. Para mí también una biografía escrita también, esto también, yo cuando lo encontré en esas ofertas, en esos saldos que hay, al saber que es de Westerger y dibujado por Brescia, ¿no? En este caso, la parte de color también elijo, porque el hijo también es un dibujante de Brescia muy reputado, pero él se dedica más al color, ¿no? Acá igual acá se nota lo de Brescia, lo del padre, pero lo ayudaba en esta etapa al padre a dibujar. Así como el Eternauta no solamente fue Westerger y Solano López, también hubo gente que hacía los fondos, era un equipo también que trabajaba en hacer la historieta. Pero bueno, ahora estamos hablando de Westerger. La obra El Eternauta es del año 57, del año 1957. En esa época estaba Frondizi en la presidencia argentina. También el peronismo proscripto, y se dice que ganó con la ayuda de los votos del peronismo Frondizi. Hizo un arreglo. Frondizi tenía Rogelio Frigerio, era el armador político de Frondizi, y bueno, hizo un pacto con Perón para apoyar, el peronismo apoye a Frondizi, y bueno, con el peronismo proscripto ganó Frondizi las elecciones. Tengamos en cuenta que hacía poquito, en el 55, fue el bombardeo que derrocó al general. Se tuvo que ir al exilio. Yo creo que ahí, bueno, ahí comienzan los males del siglo XX, bueno, una historia de golpes militares durante ese siglo con Irigoyen, el primero en el 30. Pero bueno, el del 55 tuvo el condimento de que las Fuerzas Armadas utilizaron la fuerza en contra del pueblo que estaba en Plaza de Mayo. Bombardearon la Plaza de Mayo.
No importó si no, todos civiles eran, no le importó si eran chicos de la escuela que salían, nada. Ahí había que derrocar al peronismo y bueno, esa fue también una dictadura cívico-militar muy sangrienta. Después, por supuesto, la del 76 mucho más, ¿no? Por los métodos que utilizaron. Pero en esta época, en el 55, Westerger no estaba tan politizado todavía. Tengamos en cuenta que era el dueño de la editorial Frontera y publicaba Hora Cero. Y él, más que nada, en esa época, bueno, El Eternauta era una novela de historieta. O sea, no tiene nada que ver con el comunismo, no tiene nada que ver con el peronismo, no tiene nada que ver con un relato en contra de los gorilas, se podría decir, porque el 55 ahí se crearon los gorilas, que son los que hasta ahora digitan los destinos principalmente económicos de la nación, ¿no? Ahí empezó o sea, son los principales aliados de la Fuerza del Norte, ¿no? De Estados Unidos. A partir del 55 ahí se hizo un pacto, como que Estados Unidos es el dueño del mundo, el líder del mundo, el líder de Occidente, y bueno, los gorilas son, a partir del 55, digamos, son los machupamedia de los yanquis, ¿no? Y sigue hasta el día de hoy. O sea, siempre los gorilas, a partir de esa fecha, vuelta a vuelta, hay más gorila que democracia, a partir del 55. Así que, incluso después de la democracia del 83, también los gorilas tratan de, principalmente en materia económica, social, pero bueno, siempre tratan de arrimarse al poder de Estados Unidos. No es la primera vez. Ahora se lo critica mucho a Milei que es un lamebota de Estados Unidos. Siempre hubo gobiernos que tuvieron simpatía por Estados Unidos. Bueno, lo va a seguir habiendo. O sea, no, Menem en su momento, en democracia estamos hablando, ¿no? Macri, de la Rúa, Fidel Castro dijo que no la me vota, qué sé yo. A partir del 55 dominaron ellos la escena política. Y bueno, él en esa época no estaba politizado. Él era un burgués que vivía ahí en zona norte, en Vicente López, que es donde comienza la acción del Eternauta. Era una historia de ciencia ficción. Ahí no estaba politizado todavía Westerger. Eso vino mucho después. Por ahí este del año 70, sí. Y la segunda parte del Eternauta del año 69, ahí ya estaba politizado Westerger. Pero justamente, por ahí esa parte que estaba también dibujada por Brescia, la segunda parte no tiene la fuerza o como narración que tiene el Eternauta, el 1, la del 57. Que la política ahí no estaba metida para nada. Por ahí salía algún cartel de Frondizi en la viñeta de la historieta. Había carteles de Frondizi en la historieta, pero no los carteles políticos de la época, pero no otra cosa. No se lo nombra Perón, creo. ¿Vos te acordás, Chochi? Pero no. ¿En la historieta? En la historieta, no se lo nombra para nada. No recuerdo eso. No, por eso. Yo sé que usted tiene más presente la historieta.
Sí, igualmente debo decir que tengo que darle un repaso a la historieta. No la recuerdo 100%, pero no recuerdo, creo que si hubiera habido alguna mención de esa, la recordaría. No, No por hubo. eso. Es una historia de ciencia ficción. Y yo, para mí, por eso el suceso que tuvo. Porque después sí, los relatos que vinieron después, mucho después, tienen mucho de política, tienen mucho de antiautoritarismo, mucho de antirracismo, principalmente después con los directores norteamericanos en la ciencia ficción. Pero esta serie, esta novela no. Se dice que las películas de ciencia ficción norteamericanas de la época eran dirigidas en contra del comunismo, como que los extraterrestres eran invasores comunistas de afuera que querían cooptar a la gente o rodearlos. Bueno, estaba la Guerra Fría. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial empezó la Guerra Fría. Pero nosotros acá siempre mantuvimos una tercera posición. No había la novela esta, la historieta, no tiene nada que ver con la ideología norteamericana de la ciencia ficción que se hacía en Norteamérica. Acá los extraterrestres tienen más que ver por ahí con la... Recordemos que en esa época Argentina, la historieta está en la provincia de Buenos Aires, o sea, en Vicente López, clase media, la clase media ilustrada que había en esa época. Recién había, sí, Perón trajo, al traer las industrias para Buenos Aires, bueno, hubo una inmigración interna que modificó un poco la fisonomía del conurbano y de capital. Pero en esa época había, esto es en Vicente López, una muy fuerte presencia de la clase media. Se podría decir que él era el dueño, tenía mucho suceso, tenía muchas ventas. Entonces, por ejemplo, para la editorial de él dibujaba Hugo Pratt, quizás uno también de los dibujantes de historietas más reconocidos a nivel mundial. Para Editorial Frontera, Nora Cero, Hugo Pratt, que hizo el corto maltés, ¿no? Él tenía los mejores dibujantes, la editorial vendía, como vendió esta historieta cuando salió, fue suceso, tiraba 200.000 ejemplares por semana. Fue más o menos como, en esa época también salió Clarín, empezó a salir Clarín. Clarín es un diario desarrollista, de Frondizi y Frigerio, justamente se creó en esa época, y Noble adhería al desarrollismo, tenía mucho que ver con el gobierno de Frondizi y Frigerio también. Era el diario de habla hispana de mayor tiraje, el Clarín. Por eso también que la parte de atrás del Clarín, hasta hace un par de años, yo antes lo compraba el Clarín, ahora hace 20 años, y bueno, las mejores historietas estaban en la parte de atrás de Clarín. Yo me acuerdo que yo Clemente de Caloy, el Loco Chávez de Altuna, la Mafalda de Quino, o sea, las historietas de Argentina eran a nivel mundial. Bueno, Paturuzú, Paturucito, la revista Lupín, qué sé yo, un montón de revistas de historietas. Era la única diversión que tenían los pibes jóvenes, digamos. Y los grandes también, porque también salían otras
otras revistas que eran de historieta, pero que eran más para grandes, que eran más tipo así, de esta, por ejemplo, Ernie Pike, que es de Westergel también, de toda su vida. Por eso es que esta tiene diferentes dibujantes. Por ejemplo, en esta recopilación, que es a través de todos los años, ¿no? que editó Ernie Pike, 4 décadas, justamente dice acá, Alberto Brescia, Colonese, José Muñoz, Olivera, Ricardo Villagrán, Solano López, Juan Jiménez. Tuvo varios dibujantes, y las historias las dibujaba él. Por ejemplo, Ernie Pike, que también es, Mort Cinder también. Había mucho tipo del oeste, había también. Él en su momento también quiso hacer el Martín Fierro, en historieta. Y por ejemplo, Ernie Pike, esta que atraviesa todas las décadas también como El Eternauta, dice: este libro es un intenso y documentado recorrido por las diferentes épocas de uno de los clásicos más recordados de Oesterheld, desde su creación en los 50 y hasta la versión redibujada, porque después de su muerte los historietistas, los dibujantes gráficos, siguieron sacando las ideas que eran de él y siguieron produciendo. Y hasta la versión redibujada de 1986, en compañía de los más importantes dibujantes de la Argentina. En los 50 con Alberto Brescia y Eugenio Colonese. En los 60 con José Muñoz. En los 70 con Solano López. Y con Ernie Pike en Vietnam por Néstor Olivera y Ricardo Villagrán. Y en los 80 el homenaje de Juan Jiménez. Esta es la historia de un corresponsal de guerra. Una historia muy antibélica. Muy antibélica. A pesar de que mostraba diferentes guerras, incluso Vietnam, qué sé yo, es muy antibélica, totalmente antibélica. Él acá trasluce como que en la guerra pierden todos, y principalmente los civiles. Westergel muy humanista. Así como la serie El Eternauta es Nadie se salva solo, o el héroe es el grupo, tiene que ser en grupo. Él, la filosofía de él también, cuando hacía este tipo de... Cuando eran de guerra, él era muy antibélico, el mensaje era muy antibélico. Y atravesó varias etapas. La del 57, para mí no tiene mucha política, no se le puede buscar una vuelta política. Lo del héroe colectivo, por ahí era para diferenciarse de Hollywood o de Estados Unidos, que todas las historietas son, incluso las de Marvel de ahora, que son historietas que son de esa época. ¿Cómo que se llama el dueño de Marvel, el dibujante, el que creó todo, al Hombre Araña? Son todas historietas de el héroe, y generalmente fantasioso, ¿no? Mucha fantasía. Y el héroe es uno solo, es uno solo, el Hombre Araña, Batman, no sé, los héroes que se le ocurran. Y él no, el Eternauta lo que tiene, que presenta un grupo, o sea, al producirse la invasión de afuera, el grupo es el que toma las riendas. Después Juan Salvo es el héroe, pero no me acordaba el nombre. Stan Lee. Ahora las películas de Marvel son las más populares, las que más recaudan, y prácticamente que arrasó con el cine de Hollywood. Antes el cine de Hollywood era de las estrellas, de los actores, no sé, John Wayne, Clint Eastwood, todos los actores de James Stewart, los actores de Hollywood, incluso hasta la década del 70, El Padrino, ¿no? Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro.
Marvel barrió con el cine de Hollywood, con el cine de estrellas, de directores. Marvel barrió con todo. La serie gráfica, las historietas, arrasaron. Porque son las que quedan, o sea, atrás de esas historietas hay una historia, hay algo que contar. Por ahí son escritores del siglo XX, al ser el género de aventura, basado mucho en el siglo XIX. Westerger, bueno, Moby Dick, Robinson Crusoe, toda la novela del siglo XIX, Sandokan, él era fanático, y bueno, él la adaptó a la historieta, y un conflicto. En esa época la ciencia ficción estaba muy, muy en auge, principalmente en el cine de Hollywood. Pero lo de él es completamente diferente, porque él presenta, por ejemplo, una cosa es el héroe en grupo, diferenciándose del héroe individual norteamericano, o de afuera también, porque incluso ya el manga ya estaba en esa época, y bueno, ya son también. Él se diferencia del heroísmo norteamericano, también de las películas. Siempre un héroe solo en Estados Unidos, siempre hay uno que se salva solo o salva todo solo. Acá no, el grupo. Acá tiene que estar el grupo unido, o pequeños grupos en diferentes lugares unidos, y bueno, luchando contra el mal exterior, el mal externo. Después hay otra cosa, porque en casi todos los lugares era la invasión extraterrestre, o eran que los extraterrestres se corporizaban en los seres humanos, o era una niebla, o era una lluvia. La nieve mortal, en el único relato que se va a encontrar una nieve mortal, es en el Eternauta. O sea, la primera vez que se encuentra una nieve mortal como relato, como una nieve que mata, es en el Eternauta. Esa también es otra originalidad de Westerger. En ningún relato de ciencia ficción hasta esa época, incluso después, hay nieve mortal. Claro. Creo que lo más cercano quizás ahí, pero fue posterior también, creo, es algunas series que utilizaban la lluvia como algo. Claro, bueno. Claro, por eso hay lluvia, pero la nieve mortal, no. En la Batalla de los Mundos era un humo negro también que era mortal, ¿viste? Pero no, la nieve mortal, no. Bueno, algo similar a Lost, eso también, lo del humo negro. Lo del humo negro a Lost, claro, por eso. Pero la nieve mortal, que así en ciencia ficción, no hay. Relato completamente original el de Westerger, completamente original. Y más en esa época utilizando las locaciones de Buenos Aires, Puente Saavedra, la cancha de River, bueno, Vicente López, la casa con sótano ahí de Favalli, no, pero la casa era de él, era en la historieta era, en la serie es de Favalli la casa. Claro, algo de eso había leído, que también decían de la casa, que era en otro lado. Y en la historieta es la casa de Juan Salvo. La casa es de Juan Salvo. También en la historieta Juan Salvo es un pequeño, se podría decir, las pymes de ahora. Es un pequeño comerciante que tiene una fábrica de transformadores. Juan Salvo es eso, es un comerciante. Es un hombre de clase media que posee su propio negocio, así como Westerger tenía su propio comercio, su propia editorial. Bueno, Juan Salvo tiene su propio, es un pequeño empresario, el dueño de una pyme sería de ahora. También algo muy usual en esa época, que en las casas había de todo, que había un taller para reparar cosas, Eso era muy usual
muy usual. Por eso es que ellos pueden fabricarse el traje, porque en esa época en las casas había de todo. Uno tenía su propio tallercito para arreglar su auto, para arreglar las herramientas. Antes no se cambiaba cada rato las herramientas, como ahora, que comprar la herramienta china y se te quema y bueno, después la tenés que cambiar, pues no tenés repuesto, no tenés nada. En esa época se arreglaba todo era para que dure toda la vida y todo el mundo arreglaba las cosas de carpintería, de plomería, todo lo hacían todos los dueños de las casas. Cambió mucho y bueno, por eso también esto está situado en el 57. Hay cambios con respecto a cómo era la vida en esa época y por eso también la serie está ubicada ahí en Vicente López, un lugar de clase media, ahora sería clase media alta, ¿no? La zona esa. Antes no, antes así eran todos los barrios, acá en Remedios Escalada, en Lanús, en Quilmes, en Avellaneda, siempre había lugares que eran así de gente de clase media, que no era que eran de plata ni nada, millonarios, no. Uno tenía su lugarito, su tallercito. Era muy usual que cada uno repare sus cosas. Y bueno, eso es lo que presenta él. La historieta, unos amigos que se juntan. Bueno, el capítulo 1 lo muestra fielmente eso. Se juntan un día a la semana para jugar al truco. También. En vez de jugar al póker o no sé, a la loba, no sé, ellos se juntaban a jugar al truco y se pedían sus bebidas espirituosas, todo, y comían ahí, se juntaban los amigos en la casa con la familia. Hay ligeros cambios en la serie de lo que es la historieta. Y bueno, por supuesto esto está ambientada en la época actual, ¿no? Esa es la diferencia. Pero bueno, la historieta cuando se realizó presentaba eso. El lugar no era Nueva York, ni Chicago, ni París, no, era Buenos Aires, la cancha de River, Puente Saavedra, la General Paz, el Congreso, bueno, las iglesias que bueno, acá es un país católico, ¿no? La iglesia también que está ahí cerca de la cancha de River. Todas las ocasiones conocidas. Por ahí ahora es como que queda, como está de Rivadavia para allá, digamos. Es como que es la zona, ahora sería la zona cajetilla, pero en esa época no. La clase media estaba en todos lados, en todos los barrios. Lanús, todo el que laburaba era clase media, mandaba a sus hijos a colegio público, a la universidad pública, era clase media, por ahí se iba de vacaciones con el autito a un hotelcito o en carpa, lo que sea, pero no era multimillonario ni nada. Vos vas ahora a esa zona, la zona de Olivo, toda esa parte, cada rancho, quedan los chalés de esa época, pero bueno, es la clase media que quedó. Después, socioeconómicamente, fue cambiando el paisaje de Buenos Aires. Y bueno, la historieta, Suceso Total, muy bien dibujada por Solano López, ¿no? Por supuesto, las expresiones, los rostros de los personajes de la historieta, muy bien logrado. Y bueno, al ser la historia más importante escrita del siglo XX, pues no nos olvidemos, en el siglo XX estuvo Roberto Ar, Borges, Bioy Casares, Cortázar, pero El Eternauta bien podría ser el clásico del siglo XX de la República Argentina, como lo fue el Martín Fierro en el siglo XIX. Bien podría ser el clásico del siglo XX, el relato del Eternauta. Y bueno, hay cambios con respecto. El Eternauta era un viajero del tiempo, después vamos a ver que hay también
se le presenta, de movida se le presenta al mismo Westerger, se dibuja el mismo Westerger, se le aparece Juan Salvo diciéndole que él era un viajero del tiempo. Eso en la serie no está, porque sería por ahí difícil de explicar, no sé por qué tomaron ese recurso, que a Westerger no lo presentaron, como que se le aparece Juan Salvo explicándole que era el viajero del tiempo. Pero bueno, ahí también otra originalidad de, bueno, Stan Lee después lo hizo, ¿no? Que hacía sus cameos en las películas de Marvel. Pero ahí él aparece es como que se dice, derriba la cuarta pared. Él aparece como personaje de su propia historieta. Aparece Westerger hablando con Juan Salvo. Bueno, la historieta, sí, ojalá el suceso de la serie, no se puede negar que Netflix es la plataforma más vista, ¿no? Más popular, digamos, en el mundo. Y creo que Argentina también debe ser. Esperemos que el suceso abra la mente para que, bueno, ustedes lo vieron en la escuela, pero los chicos ahora o la gente joven, por ahí está más con los juegos, qué sé yo, pero que se dedique un poco también a la historieta, que haya un auge de la historieta, porque acá tuvimos historietistas terribles, fundamentales. Fontana Rosa, Quino, ¿no? Caloi. Las historias, los personajes de esas historietas son tremendos. El desarrollo que había, la verdad que son novelas, novelas dibujadas. Y bueno, hay manos maestras, Breccia, qué sé yo, Sasturain también, escritor de historieta. Él es escritor, pero bueno, Perramus, dibujada, escrita por él, con Crist. Bueno, acá los dibujantes argentinos, terrible, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Liniers, Rep, Altuna todavía sigue dibujando, Horacio Altuna. Está muy bueno el Twitter de él, porque siempre presenta dibujos o historietas de todo el mundo, no solamente de Argentina, sino de Alemania, Japón, China, Rusia, Estados Unidos. Un fanático de la historieta, bueno, él presenta en sociedad a todos los historietistas de ahora. El Twitter de Altuna, la verdad que muy bueno. Creo que él vive en Italia ahora. Pero bueno, la historieta es fundamental. La historia de lectura fundamental. Suerte a ustedes, lo hicieron leer. Yo lo leía también. Yo con mis hermanos éramos fanáticos. Y bueno, yo después más adelante, siempre que veo algo de él, bueno, yo lo compro. O de Hugo Pratt, qué sé yo, el Halcón Maltés, todo eso. Bueno, pero Westerger es el editor, el escritor más importante. Está considerado también en el mundo el escritor más importante de historietas. Ahora por ahí son más los manga, también. Pero bueno, nosotros en la década del 50 lo teníamos a Westerger. Y la historia trágica que tuvo, bueno, fue terrible. Y arrancamos escuchando a Manal porque en la serie se utiliza mucho el rock nacional. Y principalmente Manal, El Reloj, suena mucho el rock nacional. Así que escuchamos un poquito más. Después hablamos de la historieta.
Bueno, ahí regresamos. Ahora en la radio hay una nueva modalidad, más o menos como hacen todo lo del stream. Ahora ahí abajo hay un alias, que es Mosh Radio. Bueno, para que la radio pueda ir creciendo un poquito, ir comprando equipamiento, auriculares. Ahora tenemos auriculares nuevos, la verdad que suenan lindos. Y bueno, también para ir insonorizando el habitáculo, porque acá muchas veces vienen bandas a tocar, y bueno, para ir el estudio poniéndolo lindo, que suene lindo, bien acustizado. Y bueno, todo tiene su costo, los cables, los micrófonos, todo. Bueno, es como en una casa. Cada cosa que hay que ir reemplazando o modernizando tiene su costo. Y bueno, nosotros pedimos al que pueda, humildemente, es para la radio. No, todos los programas pero ahí hay ¿cómo es que se le dice? Bueno, un alias, un alias. Hay un CBU, que está a nombre de Mauro, que es el coordinador de la radio. Él es el que se encarga de... Nosotros acá estamos en el Club Belgrano. Bueno, hay que pagar un alquiler, la luz, y bueno, todo el equipamiento que hay, las computadoras, los monitores. Acá no se ven, pero ahí hay monitores, mezcladora, bandeja, cámaras, todo lo que se hace en el stream en la actualidad. Esto principalmente es un stream. Nosotros no es que salimos por banda, por onda de radio herciana. Todo lo que se hace en un stream, bueno, los micrófonos, qué sé yo, el sonido, todo tiene su costo. Y siempre hay que ir modernizando, o siempre se rompe algo. Este es un estudio grande, y bueno, vienen muchas bandas, pero a veces por ahí hay que estar preparando todo, hay que ir tirando los cables, los amplificadores, todo, para que toquen las bandas que vienen. Bueno, últimamente vinieron Sacre, Peperina, y bueno, todas las bandas también, vienen bandas siempre a tocar en vivo. Entonces hay que darle también un buen ámbito. Son bandas nuevas, muchas. Bueno, estuvo tocando Felipe Barroso el otro día, un acústico. Si quieren, después en el link, en el YouTube de Mosh Radio, todo es lo mismo. O sea, lo bueno es eso. El YouTube es Mosh Radio. El Twitch es Mosh Radio. La página de internet es www.moshradio.com. Y este alias, que es pidiendo una colaboración para el que pueda y para el que quiera, para el que le guste. Siempre es bueno también que pongan, digamos, que se suscriban al canal, en YouTube principalmente, que se suscriban al canal. Y bueno, una colaboración mínima, no hace falta lo que se pueda, qué sé yo, no sé, el valor de, qué sé yo, supongamos el alfajor ese con la G, que Maidana se comió uno antes de pelear, debe estar 500 pesos. Cualquier colaboración viene bien, o un coso de Don Satur, un paquetito de Don Satur que vale una luca, qué sé yo. Cualquier colaboración viene bien. Después, bueno,
se van a hacer sorteos con los que más colaboran, qué sé yo. Pero bueno, el que pueda, más que nada para que la radio pueda ir creciendo. Esto es un barrio, nosotros estamos en Remedio Escalada. Y bueno, todo cuesta, todo hay gastos que mantener. Y es como todo, nosotros lo hacemos todo a pulmón, pero siempre si hay una ayuda, una ayudita, no viene bien. Por eso, es el alfajorcito ese, Guayballén, o un coso de Don Satur, es eso. Si pueden con eso, no sé, menos de eso, yo no sé, un caramelo, no sé cuánto vale, debe estar también. Como 500 mangos. Un par de caramelos, qué sé yo. Pero bueno, es una pequeña colaboración para toda la comunidad de la radio, todos los programas que hay. Y bueno, así nos van ayudando y nosotros, eso se va a reinvertir, ¿no? Acá nosotros tenemos otras ocupaciones todos los que hacemos los programas. Entonces, estaría bueno que, aprovechando esto, lo de la herramienta que da el stream, digamos, que varios lo hacen, bueno, es una colaboración a ese alias de Mosh Radio. Ahí va a figurar el nombre Mauro, va a figurar la cuenta, todo, no hay nada raro. Y bueno, nos va a ayudar, nos va a ayudar, y también si después podemos devolverle algo a la gente que colabora, mientras más gente haya, se van a ir haciendo sorteos de remeras. Esta, por ejemplo, yo hoy tenía puesta la remera de la radio, pero bueno, mientras más gente haya, se van a poder haciendo cosas. Y eso es para reinversión, digamos, para reinvertir. Esto lleva... Sí, Chochi. No, iba a aprovechar y hay algunos comentarios acá. Dale. Juan dice, abrazo para dos aviolas. Gracias, y el Juan. Colón dice, aguante Manal, che, abrazo. Gracias, Colón, gracias. Sí, Manal, suena mucho, Incluso hay un capítulo que jugo de tomate, y Darín la tararea, no solo la banda, él la tararea la canción. Suena mucho, el soundtrack de la serie es muy lindo. No es solamente lo que más predomina, es el rock nacional, ¿no? Por supuesto, Manal, Billy Bond, El Reloj tiene un aporte fundamental. Hay una escena, bueno, si el que no lo vio, la música tiene mucho que ver. Todo, Soda Stereo. Pero no solamente, porque suena también Gardel, Mercedes Sosa. Bueno, cuando aparece Mercedes Sosa, esa escena para mí la mejor de la serie, cuando musicaliza la parte de Mercedes Sosa, es terrible. Pero todo el rock nacional está muy presente en la serie, aunque arranca con Gilda, arranca con Gilda, un velero ahí, arranca con un tema de Gilda, pero después, bueno, se va pasando más para el rock nacional. Suena Gardel también, pero Manal es la que más predomina, Manal y El Reloj, el Reloj también. Esas bandas fundacionales del rock nacional, El Reloj más que nada el heavy metal, ¿no? Y Manal el blues castellano. Por eso elegimos hoy a Manal. Y bueno, estuvimos hablando de la historieta de Westerger, más o menos, su tragedia. Bueno, ¿qué pasa con Westerger? Fue variando a medida que se fueron haciendo las hijas más grandes. Ya
En la década del 70, bueno, el país estaba muy politizado. Y hubo gente que acá, bueno, tomó la decisión de apoyar a los que estaban en contra de Estados Unidos, ¿no? Que no le gustaba que maneje todo Estados Unidos. Había una dictadura. El peronismo estaba proscripto. No volvía Perón. Después del 55 no volvía, recién volvió en el 73. Él en el 70 saca se la jugó. Evita y el Che. Son dos figuras. Ahí la CIA y la Embajada de Estados Unidos ahí tomaron nota. ¿Quién es este tipo? Encima descendiente de alemanes. Tomaron mucha nota. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Este país, para que se produzca esa tragedia también, bueno, acá pasó de todo a través de la historia. Es un país que acá nosotros tuvimos un criminal de guerra nazi, director de una escuela. O sea, los directores de escuela eran criminales de guerra nazi, alemanes. Acá, el creador de la solución final de los nazis, también tuvieron que venir los israelíes y secuestrarlo y llevárselo a los tribunales de Nuremberg. O sea, acá nosotros también recibimos esa corriente del nazismo. Y bueno, nosotros también tenemos lo nuestro. La historia argentina está plagada también. No solamente cosas buenas, sino tenemos nuestras cosas malas también. Nuestras cosas malas también. Por eso no es de sorprenderse que se hayan empleado también esos métodos nazis. Más con un descendiente de alemanes, como era Westergel. Así que es como que el país permitió esa tragedia también. La sociedad civil con los militares se permitió que ocurra esa tragedia. Y bueno, todavía sigue la polarización que hay. Va a continuar porque en el 55 ahí empezó la polarización. 57 estaban todos contentos. Westergel creo que estaba contento porque estaba Frondizi. Y bueno, después lo voltearon. Una sucesión siguieron los gobiernos militares. Y bueno, terminó como terminó en la década del 70, con la excusa del anticomunismo, alineado con Estados Unidos, ¿no? Propiciado por Estados Unidos, el anticomunismo. La aniquilación del marxismo, y en el país del peronismo. El caso de Montonero, él era, en la década del 70 él era jefe de prensa de Montoneros, Westergel. Y bueno, pasó lo que pasó. Las 4 hijas, los yernos, los nietos, que todavía no se recuperaron. La tragedia que vivimos en este país, que no hubo guerra, pero hubo guerra, sí, porque tuvimos la guerra de Malvinas. Pero bueno, siempre para atrás. Pero por suerte, los actores y los directores de cine pudieron hacer la adaptación, y salió espectacular. El Estañaro
Ya cuando él sacó Pisa Birra Faso, en la década del 90, él ya era un realizador con su primera película, Pisa Birra Faso. Ahí ya él revolucionó lo que era el cine nacional, el cine argentino. Contó de otra manera. O sea, tuvo un relato realista, y más parecido a lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Quizás él eso lo transmite muy bien. Lo que está ocurriendo en la sociedad, como sociedad, él lo refleja muy bien. Estañaro es un realizador, en eso es muy importante. Pisa Birra Faso refleja muy bien los años de la convertibilidad, y bueno, Pisa Birra Faso justamente, la juventud, los desclasados, los lúmpenes, esos pibes que estaban a la deriva. Bueno, es una muy buena película, es un muy buen relato de lo que ocurría en esa sociedad, por eso el título que tiene y cómo lo refleja, el tipo de imagen que le imprime el director Estañaro. Y bueno, por algo la serie le salió redondita y Netflix se fijó en él. Una historia difícil de llevar al cine. Aristarain la quiso llevar al cine y no pudo. Y varios directores quisieron filmarla y no pudieron. Bueno, la seguimos otro día, pues ya empieza Deporte Popular. Un saludo para Juancito, que ahora hoy va a estar de la casa, va a estar por mí.